tomar su lugar, hermanos? Abriendo sus Biblias en Hechos, capítulo 28. Ahí estaremos meditando hoy en la palabra del Señor para así preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Hechos capítulo 28, y con esta predicación habremos ya terminado todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Empezamos casi año y medio, llevamos ya en este libro y hoy lo terminamos. Así es que la próxima serie, ya estaba ahí en los anuncios, va a ser en el libro de los Salmos. Así es, no voy a predicar los 150, sino vamos a estar aquí hasta que Cristo venga, pero sí algunos salmos selectos. Bien, Hechos capítulo 28, empiezo a leer a partir del versículo 7. Escuche y esté atento a la palabra de Dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración: con razón el Espíritu Santo habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los no judíos y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Hasta ahí es la lectura de la palabra de Dios.
El 7 de noviembre, hermano, de 1962, ya hace bastantes años, el señor Nelson Mandela, líder de la resistencia en el país de Sudáfrica, fue sentenciado a cadena perpetua. Toda su vida estaría condenado a prisión. ¿Pero por qué? Uno se imagina que alguien que está condenado de por vida a la cárcel es porque asesinó a una persona, un acto de terrorismo. ¿Qué hizo Nelson Mandela que lo llevó a una cadena de vida en la cárcel? Bueno, la situación en Sudáfrica era muy difícil. Sudáfrica es, como su nombre lo dice, en el sur del continente africano, pero no sé si usted sabía, pero esa parte del África fue colonizada por los europeos. De hecho, la minoría blanca que vivía en Sudáfrica, la minoría eran los que tenían los puestos de gobierno, puestos importantes, los que gobernaban el país de Sudáfrica, no los africanos. Los africanos eran la mayoría, pero ellos vivían subyugados bajo el poder de los africans, que eran los blancos en poder en ese lugar, descendientes de europeos. Ahora, la situación era muy difícil en tiempos de Nelson Mandela y en el 62, porque se había impuesto leyes fuertes en contra de la gente africana o de piel negra. ¿Cómo qué? El derecho al voto era solo para los blancos. Solo los blancos podían viajar libremente en el país. Si usted no era blanco, usted no podía ir de ciudad en ciudad a menos que pidiera permiso. Era legal que en un mismo trabajo, si hacían dos personas la misma ocupación, si era blanco se le pagaba más, si no era blanco se le pagaba menos. Los africanos debían vivir alejados de las zonas blancas, no podían vivir entre gente blanca. Los africanos no podían ir a las mismas escuelas y de hecho en algunas universidades les era prohibido. Y esto fue lo que impulsó al señor Nelson Mandela a unirse a la resistencia y luchar por los derechos de igualdad de su pueblo africano. Fue por eso que lo arrestaron y lo metieron a la cárcel de por vida. Estuvo un total de 27 años en la cárcel, en una pequeña celda en una isla cerca de la costa de Sudáfrica. Pero durante ese tiempo, ¿qué hizo él en la cárcel? Hizo muchas cosas. Escribió cartas y documentos para organizar a la resistencia desde dentro de la cárcel. Logró que las condiciones para los presos mejoraran para él y para sus compañeros presos. Y llamó la atención de la comunidad internacional acerca de la injusticia del sistema de separación racial en Sudáfrica. Tanto que en 1990 Estados Unidos, muchos países del continente de Norteamérica, Suramérica, europeo, de Asia, el mundo entero exigió al país de Sudáfrica: dejen libre a Nelson Mandela. Tanta fue la presión que finalmente en 1990 es liberado. Y en 1994 se pasa una nueva constitución donde se le da el derecho al voto al africano y Nelson Mandela gana la presidencia de la nación. ¡Qué historia de triunfo! Que a pesar de haber estado en la cárcel, a pesar de haber sido un preso, sale de la cárcel y años más tarde se convierte en el presidente de la nación. Eso quiere decir que una persona puede estar presa injustamente y aún así lograr muchas cosas. Pues hoy lo que queremos ver es precisamente lo que Pablo le dice a Timoteo. Segunda carta a Timoteo 2:9. Pablo le dice: Timoteo, yo he sufrido cadenas como un criminal. He estado yo en la cárcel, he sido un preso. Y en nuestra lectura que hoy hemos visto, Pablo es un preso de Roma. Pero Pablo dice:
pero la palabra de Dios no está encadenada. Yo soy un preso, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Yo sí tengo cadenas, pero la palabra de Dios no tiene cadenas. Así es que hoy lo que queremos ver, hermano, es a través de este capítulo 28, ver cómo la palabra de Dios, aunque Pablo estaba en cadenas, la palabra de Dios no dejó de operar en la vida de la gente. Siempre fue la palabra de Dios viva, activa y eficaz. Pablo estaba en la cárcel, pero la palabra de Dios no estaba encarcelada. Hoy que llegamos al último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, o mejor llamado, me gusta este otro nombre, los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hoy llegamos ya al último capítulo. Pablo lleva ya 2 años preso. Acaba de sobrevivir el naufragio del barco en la costa de Malta. Y finalmente en Hechos 28:16, finalmente llega Pablo a Roma para presentar su caso delante del César. Y es aquí donde nosotros vamos a ver todo lo que logró la palabra de Dios a través de Pablo, aunque Pablo era un preso. ¿Y qué logró la palabra de Dios? Logró esto: sanar enfermos, fortalecer a los creyentes, confrontar a los incrédulos y salvar a los perdidos. Veamos esto primero, sanando a los enfermos. Pablo llega a Malta, a la isla. Después del naufragio se reúnen los isleños y se sorprenden porque vienen soldados romanos y un montón de presos. Y yo me imagino que los isleños dijeron: hay que hacerle un favor a los soldados romanos, porque si les hacemos un favor, el César tal vez nos puede bajar el impuesto o nos puede dar privilegios dentro del sistema romano. Y los trataron muy bien. Pero dentro de todo eso, con esa hospitalidad que recibieron, había un hogar triste. Había un hogar donde la alegría pues no la podían compartir, porque tenían al patriarca, al anciano de la familia, muy enfermo. Y eso sucede, ¿no, hermano? De pronto uno está de fiesta, alegre, graduaciones, cumpleaños, pero si usted tiene un enfermo en casa, como que no se siente igual. Tiene uno ese pesar, esa preocupación por el enfermo en casa. Ahora era una enfermedad fuerte, no tanto por la enfermedad que tenía, sino por la edad de la persona. La Biblia nos dice que el jefe de la isla, su papá de él, estaba enfermo. 28:8 de Hechos dice: el padre de Publio estaba en cama. No podía pararse, estaba muy débil, sus fuerzas estaban exhaustas. ¿Y qué clase de enfermedad tiene? Bueno, Lucas, quien escribe este libro, siendo el médico, describe los síntomas. Tenía fiebre y disentería. Fiebre, lo entendemos, una alta temperatura corporal, escalofríos, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tal vez delirios. Pero la segunda palabra se refiere a algo muy desagradable. Tenía vómito constante. Vómito constante. Y a veces cuando una persona tiene vómito constante, vuelve a ir y corre al baño y ya no expulsa nada porque su estómago ya está vacío. Lo único que siente es una sensación desagradable y se siente mal. Pero también este hombre seguramente estuvo en el baño, en el excusado, una y otra vez. Me lo imagino deshidratado, con los labios secos, y para empeorar las cosas ya era una persona mayor de edad. Entonces, si a un joven le da este problema de intoxicación estomacal, pues se recupera en unos días. El joven tiene un sistema inmune que rápidamente se va a recuperar, pero ya una persona de edad 80, 90 o 100 años puede terminar en el hospital por deshidratación, y si no se le trata, puede esa persona morir. Así es que el caso de este hombre es muy grave. Ahora, ¿por qué es que está enfermo? Es que hay algo que se llama la fiebre de Malta.
La fiebre de Malta, la gente solamente sabía que a los isleños ahí en la isla de pronto les daba mucha fiebre, muchos vómitos, pero no sabían por qué, hasta que en 1904 alguien descubre que los animalitos de los cuales obtenían leche, como las vacas, las cabras y demás, se me están olvidando ya los animales, estaban infectados con una bacteria llamada Brucella. Y esa bacteria pues entraba en el sistema lácteo también de esos animales, y la gente pues no hervían la leche, se la tomaban así, hermano. Entonces uno hierve la leche para matar todas las bacterias. Ellos no lo hacían y así se la tomaban y quedaban infectados con Brucella y les daba la fiebre de Malta. Y es lo que este hombre seguramente tiene. Llega la noticia a Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Dice la Biblia. Entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. ¿Se da cuenta? Ese hombre milagrosamente al instante es sano por el poder de Dios, porque Dios es sanador también, hermano. Ahora, eso no fue lo único que sucedió ese día en la isla, porque Pueblo Chico se da a conocer todo. Y sobre todo en esa isla, dice la Biblia en el versículo 9 que a consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Ya se imaginará cuánta gente en esa isla tenía la fiebre de Malta, o estaban ciegos, o sordos, o paralíticos, o con cualquier otra enfermedad, y todos se aglomeraron y llegaron al apóstol Pablo porque dijeron: si sanó al papá de Publio, también nos puede sanar a nosotros. Porque la persona enferma, ¿qué es lo que más quiere, hermano? Sanidad. Quiere estar bien, quiere poder despertar sin sentir síntomas, sin sentirse débil, sin los dolores de cabeza, dolor de espalda. Se quiere sentir bien. Y esta gente, yo me los imagino con una desesperación llegando a Pablo para ser sanados. Esto, hermano, parece una escena de los evangelios en que el pueblo entero trae a sus enfermos a Jesús para que Él los sane. Es, hermano, esta escena como si Jesucristo mismo estuviera en la isla de Malta, aliviando dolor, sanando enfermedades, quitando el sufrimiento a la gente. Y aunque Jesús no está allí físicamente, vemos que Dios está obrando a través de su siervo, el apóstol Pablo. Y la gente está tan agradecida que en el versículo 10 dice: nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Es que cuando una persona recibe sanidad, recibe atención médica, son gente tan agradecida. La hermana Rosalind después les puede compartir. Ella acaba de llegar de un viaje misionero médico a El Salvador, me parece, y dice la hermana Rosalind: hermano, la gente es tan agradecida cuando vienen estos médicos y enfermeras y asistentes norteamericanos y vienen a hacer una cirugía, a atendernos, a ver una herida, y la gente tan agradecida. Pero aquí el enfoque es que aunque Pablo es un preso, Dios sigue sanando, hermano. Usted crea que Dios sigue sanando. Usted crea que Dios puede aliviar el dolor, si es su voluntad, y oramos a Él con fe. Si es su voluntad, esa es la clave. Dios puede sanar. Y lo creemos porque Dios es el mismo ayer, hoy y por el siglo de los siglos. Así es que Pablo, a pesar de ser preso, Dios lo usa en la sanidad de los enfermos. Número 2, a pesar de estar preso, vemos que se anima a los creyentes. Nos damos cuenta que Pablo ya lleva 2 años preso. Allá en Cesarea estuvo 2 años en la cárcel. Y pues 2 años en la cárcel implica que no puedo reunirme con los cristianos.
No puedo ir un día domingo a adorar a Dios en el templo, en la congregación, en la comunidad cristiana. 2 años ya lleva Pablo sin poderse reunir con el pueblo de Dios. Imagínese usted, hermano, que sea privado de su libertad y pase 2 años sin poder venir a un culto cristiano. Ya me imagino a Pablo desesperado, con esa necesidad de estar en medio de la comunidad cristiana. Ahora, la Biblia nos dice que cuando llegan a Puteoli, que es un puerto, dice que salen a recibirlos. ¿Quiénes? Versículo 14. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Después de 2 años preso, Pablo tiene el gran privilegio de hospedarse con unos hermanos una semana entera. De pronto uno dice, ay, cuando vayamos a este lugar voy a ir a visitar a los hermanos. Y los hermanos Pineda van a hacer pastelitos y pupusas. Y si vamos a visitar a los hermanos Motato, van a hacer arepas y chocolate con queso. Vamos a convivir. Y si llegamos allá con la hermana Brígida, la hermana María va a decir, saquen el himnario que quiero cantar. Oye, hermano, convivir con los hermanos es de lo más maravilloso. Hay ocasiones que uno no se quiere ir de las casas, ¿sí o no, hermano? Ya es noche y nos despedimos quién sabe cuántas veces y no nos vamos, porque es hermoso. Y bien dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición cuando venimos a vernos el día domingo. Aparte de que hemos venido a alabar a Dios, es un bálsamo al alma ver a todo el pueblo de Dios en este lugar. Ahora, en el versículo 15 dice, los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Es decir, no solamente se hospedó con los cristianos allí cuando llegaron al puerto de Puteoli, sino que ya cuando llegaron a Roma hay 2 puntos de descanso, foro de Apio y 3 tabernas, y allí también salieron a recibirlos el pueblo de Dios. Salen los creyentes y encuentran acá a Pablo, porque seguramente ya había corrido la noticia, hermanos de Roma, para allá va el apóstol Pablo. Él apeló su caso al César y pronto va a llegar allá preso. Recíbanlo, atiéndanlo. Y yo me imagino a esta gente emocionada. Ya llegó el apóstol. No, todavía no llega Pablo. Bueno, tal vez la semana que entra ya llegaría. No han escuchado noticia de algún barco que haya llegado con presos. Tal vez estaba Pablo entre ellos. No ha llegado. Pero ahora sí llegan y lo miran y ellos los ve a ellos y se regocijan, porque lo habían conocido de a oídas, pero ahora lo tienen enfrente de ellos. Y Pablo, al verlos, dice, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Qué bendición, hermano, es. De pronto la persona está muy desanimada, muy desalentada, y ve al pueblo de Dios y recibe una infusión de energía, una infusión de ánimo, un gozo inexplicable. Se recupera, se anima, se alienta. Y todo esto lo opera la palabra de Dios en su vida. Para Pablo esto fue un gran aliento. Después de 2 años alejados del pueblo de Dios, se hospeda con ellos, lo reciben. Y trae fortaleza a Dios a la vida de Pablo a través de los creyentes, de su presencia, de sus abrazos, de sus saludos, de ver Pablo cómo ellos se interesan por él. Y para Pablo eso fue como un suero, como un bálsamo, como una infusión. Fue algo agradable para él. Proverbios 17:7 dice, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Es una experiencia que no se puede explicar, el aliento que recibimos a través del pueblo de Dios. En esos momentos, estar con los hermanos que cobra un significado especial cuando
eso nos llena de fortaleza. Ahora, no menospreciamos a nuestra familia en carne. De los Armenta hay muchos Armenta, pero muchos no son cristianos. Y si yo estoy entre ellos, podemos platicar cómo está la tía, cómo está el primo, cómo está esto, y hasta allí. Una plática superficial. ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te va con tus hijos? ¿En qué te estás trabajando ahora? Preguntas, conversaciones triviales, superficiales, del día a día, cotidianas. Pero si estamos con la familia de Dios, podemos decirle: hermanos, estoy un poco desalentado, ¿podían orar por mí? Hermano, estoy necesitado, me siento confundido, ¿podían ustedes orar por mí? Llévenme en sus oraciones. Y se reúne el pueblo de Dios alrededor de esa persona, y es una experiencia inexplicable. Así es que, a pesar de Pablo estar encadenado, la palabra de Dios no está encadenada, porque fortalece a Pablo y seguramente fortaleció a los hermanos. Ahora, la palabra de Dios también confronta a los incrédulos. Pablo ya por fin llega a Roma y habla con los líderes de las sinagogas. Y Pablo quería hablar con ellos, porque recuerde que siempre que Pablo llega a un pueblo se dirigía primero a la sinagoga de los judíos, para llevar a su propio pueblo, a sus compatriotas, la palabra de Dios. Y hablando con ellos les dice: hermanos, yo no soy culpable de nada, yo ni hablé en contra de Israel, ni hablé en contra de nuestras costumbres, solamente estoy aquí porque tengo mi esperanza dice, precisamente por la esperanza de Israel es que estoy encadenado, porque he puesto mi esperanza en el Mesías Jesucristo, que ya ha venido. Y ellos le dicen: Pablo, no nos ha llegado ningún mal informe acerca de ti. Lo que sí te podemos decir es que toda la gente habla mal de esa secta. Y lo hablan de una manera despectiva. ¿De qué secta estaban hablando? Del cristianismo. Y ellos sabían que Pablo andaba metido en esa secta, que Pablo andaba metido con los cristianos, con los evangélicos, con aquellos que siguen a Jesús. Tú eres uno de ellos, Pablo. No nos llegaron cartas acerca de ti, pero sabemos que tú andas metido en esa secta. Y Pablo de pronto empieza a hablar con ellos, y dice la Biblia que comenzando con la ley de Moisés y por todos los profetas, hizo lo necesario para convencerlos acerca de Jesús el Mesías. Les habló de Cristo, les habló del Evangelio. Y dice la Biblia, versículo 25, que no pudieron ponerse de acuerdo entre sí. Versículo 24, unos se convencieron y otros no. Y cuando vio Pablo que no estaban algunos convencidos, Pablo los confrontó con su incredulidad y les dijo: de ustedes habló Isaías el profeta. Tienen ojos y no ven, no entienden, tienen oídos, no escuchan, no quieren entender las cosas. Porque si se hubieran arrepentido, hubieran creído, Dios los hubiera sanado. Pero al ver que ustedes están tan cerrados, tan incrédulos, voy a seguir predicando esta bendita palabra, este bendito mensaje a los gentiles, a los que no son judíos, y ellos sí escucharán. Y uno dice: pero ¿a dónde vas, Pablo? ¿A dónde vas, compañero? Si eres preso, estás encadenado, ¿cómo de que vas a ir a predicar la palabra de Dios? Bueno, vea cómo fue a predicar la palabra de Dios. Versículo 30. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada, porque era arresto domiciliario. Dice, permaneció en la casa alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Pablo no tenía que ir a ver a nadie, la gente iba a verlo a él, y cuando ya los tenía a él ahí en su casa, les hablaba acerca de Jesús de Nazaret, les hablaba acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, les hablaba de las buenas noticias de que Dios vino a este mundo en su Hijo Jesucristo y murió en la cruz para salvar al pecador. Y termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Ahora Pablo está bajo protección romana,
bajo protección de soldados, bajo protección del mismo gobierno del imperio. Ya los judíos no le pueden hacer nada, ya no lo pueden apedrear, ya no lo pueden sacar de la ciudad, ya no lo pueden prácticamente linchar, ya no, él está protegido por el gobierno romano. Allí en esa casa la gente acude a él, es enseñada, reciben consejos, son evangelizados y todo bajo protección del gobierno romano. Pablo sigue predicando el reino de Dios, anunciando el mensaje de Jesús sin impedimento, sin ningún temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está encadenada. El siervo de Dios sigue siendo preso, pero cumple su ministerio, demostrando que las cadenas, ni la prisión, ni el proceso judicial en su contra, nada puede detener al Dios vivo actuando por medio de su palabra. Y ahora nos damos cuenta cuántos movimientos, cuántas ideologías quieren acabar con el mensaje de Jesús y amenazan con meter a la gente a la cárcel simplemente porque no asimilan lo que ellos dicen. Por ejemplo, el comunismo, ¿a cuántos cristianos no ha metido a la cárcel? El Islam, ¿a cuántos cristianos no ha expulsado de sus países? O a los que se convierten al cristianismo, ¿a cuántos no han aplicado la pena de muerte? El ateísmo, el materialismo, la teología liberal, el catolicismo romano durante la Inquisición, ¿a cuántos evangélicos no llevó a la hoguera? La ideología de género, que si usted no dice que una persona puede hacer una transición de hombre a mujer, te vamos a llevar preso si tú no apoyas a tus hijos que quieren hacer eso. Pero la palabra de Dios jamás puede ser encadenada, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y aunque los lleven presos, aunque los condenen a morir, algo es cierto siempre: la palabra de Dios no está encadenada ni podrá ser derrotada. Dios seguirá sanando a los enfermos, animando a los creyentes, confrontando a los incrédulos y salvando a los perdidos, porque Dios es todopoderoso. Yo les invito a cerrar sus ojos y a pensar unos momentos en la poderosa palabra de Dios que Pablo, al final de su vida, estando encadenado a un soldado romano, predica más que nunca, y más que nunca esparce la semilla del evangelio por donde quiera. Usted y yo no estamos presos, hermanos. Usted y yo no estamos encadenados. Usted y yo somos libres, completamente libres.